Puede que lleves tiempo oyéndolo, que si Linux ha cambiado, que si ya no es lo de antes, que si hoy en día es una alternativa real a Windows. Te pica la curiosidad, pero la realidad es que a día de hoy todavía no has dado el paso. ¿Por qué? Todos los que llevamos tiempo en Linux hemos sentido esa barrera inicial alguna vez que impide dar el salto. Porque Linux tiene muchas cosas buenas, pero también tiene otras muchas que generan fricción de primeras. La terminal, comandos, liarla con el PC, comunidades tóxicas. Parece normal que para una persona que viene de nuevas estos temas le echen para atrás, le den respeto, temor o incluso pereza. Si usas tu ordenador frecuentemente para ocio o productividad, gaming competitivo, Office, Adobe, AutoCAD, hay varias razones que no te van a permitir el salto a Linux aunque quieras y están perfectamente justificadas. Sin embargo, si no perteneces a este grupo, encuentro que las razones que existen son bastante débiles y que muchas de ellas se caen por sí solas. En este vídeo voy a exponer por qué no terminas de dar el salto a Linux, qué te lo impide, cuál es la situación actual y mi experiencia personal. Al final del mismo podrás ver con honestidad en qué punto estás tú y qué debes hacer para darle al menos un intento. Soy Juan, Sectullón, y hoy te pongo el espejo delante aunque sea un poco incómodo. Vamos. Como decía antes, no todo el mundo puede pasarse a Linux aunque verdaderamente quiera, y las razones son bastante objetivas. Una es el uso necesario del software propietario. Existe software que no se instala de forma nativa en Linux. La suite de Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, la suite de Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere y otros programas como AutoCAD, Revit, 3ds Max para diseño 3D. Son aplicaciones desarrolladas para entornos Windows o MacOS y que han sido históricamente ampliamente utilizadas. Existen alternativas libres como LibreOffice o LibreCAD creadas por la comunidad y que funcionan bien, pero no cubren toda la funcionalidad del original al 100%. Ya no es solo que dependas de ellas para trabajar o estudiar, sino que en tu entorno se intercambian ficheros con el formato de esa aplicación en las que se han empleado funciones avanzadas del programa, por ejemplo, una Excel con macros avanzadas. Porque imagínate enviarle el documento a un cliente o a tu profesor, en el que las tablas se descuadren, las columnas se muevan o que directamente las macros no funcionen en ese Excel. No puede ser, esto es ilegible. Eso en el mundo empresarial o en el mundo laboral y académico te deja vendido. Luego también puedes depender de un entorno corporativo cerrado, que Linux esté capado por políticas de empresa, del centro, del departamento, y aquí estás obligado a utilizar en el hardware lo que te dicen que utilices, no puedes utilizar Linux. O también tienes un ritmo laboral que no te permite estar haciendo experimentos con el ordenador. Que algo no esté listo el lunes porque no estabas bien con el sistema operativo no es una excusa para tu jefe para realizar una entrega, ¿verdad? Si tu uso de aplicaciones corporativas o privativas es imperativo, Linux puede entorpecerte más que ayudarte. Eso sí, asegúrate de que es una necesidad impepinable en ti, porque para cosas medianamente habituales como crear un PowerPoint, un Excel o editar un vídeo o hacer modelado 3D, digamos casero, las alternativas open source funcionan bastante bien. Y te diré que muchas veces son más que suficientes. Gaming competitivo. Aunque en Linux el gaming ha avanzado a pasos agigantados gracias a Steam y a Valve, hay juegos que no te van a funcionar. Pero no porque Linux no pudiera correrlos o exista alguna incompatibilidad que los hace imposibles, sino que la desarrolladora del videojuego ha tomado la decisión de que para que tú puedas jugar tienes que entregarle las llaves de tu sistema operativo. En juegos altamente competitivos como Fortnite, League of Legends, Valorant, se incluye un mecanismo antitrampas, anti-cheat, proporcionado por la desarrolladora, que mantiene a los tramposos a raya. El problema no es que se incluya, evidentemente alguien con todo chetado va a arruinar la experiencia del resto de jugadores. El problema es que para evitar al tramposo, la desarrolladora te obliga a meter su software en las tripas de tu PC, al nivel del kernel, vigilando allí todo lo que tú haces. Y si no pasas por el aro, no juegas. En Linux, por su propia arquitectura de privacidad y seguridad, esto es totalmente inviable, no se permite. Ojo que no todo es negro, hay empresas que se han adaptado muy bien y han ofrecido mecanismos para que esto sea posible en Linux, por ejemplo, el Easy Anti-Cheat, utilizado por títulos como Elden Ring o The Finals, que permite vigilar a los tramposos pero a su vez jugar en Linux sin necesidad de entrar en las tripas. Para esto tengo otro vídeo que te dejo por aquí que es una guía para dar el salto al gaming en Linux que te explica exactamente cómo comprobar qué juegos funcionan, cuáles no y qué puedes hacer al respecto. Si tu vida gira en torno a alguno de estos juegos con anti-cheat, Fortnite, League of Legends, el Valorant, no cambies. Y entiendo a quien me diga, vale Juan, pero es que el mes que viene a lo mejor sale un juego que me encanta y no lo puedo jugar en Linux por un anti-cheat, entonces ¿qué hago? Esa duda es totalmente legítima. Si no quieres arriesgarte a ese límite, tu sitio sigue siendo Windows. Otro punto es la falta de soporte de hardware. Linux ya integra gran cantidad de controladoras de hardware, es decir, los drivers de tus dispositivos, en el kernel. La gran mayoría de todo el hardware funciona perfectamente bien. Ahora bien, puedes tener hardware muy especializado, por ejemplo, ratones y teclados con software dedicado, como estos que ves por aquí.
hardware de audio, mesas de mezclas, tarjetas, pantallas gráficas específicas o incluso herramientas de diagnóstico industrial, mecánica, escáneres. Linux te va a reconocer el dispositivo sin problemas. El ratón va a mover el cursor y el teclado va a escribir. Pero los perfiles de macros, los efectos de luces y la personalización fina del software como EQ o Logitech, todo eso queda en Windows o en Mac. En Linux la comunidad hace maravillas con herramientas libres, pero el panel de control no está aquí. Por otro lado, puedes tener hardware de marca poco conocida, como me pasó a mí con esta webcam de marca blanca de hace 6 años. El sistema la detectaba al enchufarla, sí, pero en cuanto abría el programa de grabación, el OBS, la imagen daba fallos. Le tuve que dedicar un par de horas investigando en foros para dejarla fina. ¿Se solucionó? Sí. ¿Tiene todo el mundo ganas de dedicar 2 horas para resolver un problema de hardware? No. El problema de base aquí siempre es el mismo. Los fabricantes desarrollan controladores y apps de manejo avanzado para Windows o para Mac, no para Linux. O al menos Linux no figura en una de sus prioridades. Y la verdad es que es algo con lo que hay que vivir. Algunos dispositivos no funcionarán como se espera, o no al 100%, o no con todas las capacidades. Si dependes de ello, quédate en Windows. Vale, si estás en alguno de los grupos anteriores, te doy la razón. Tu decisión de quedarte 100% en Windows está fundamentada. Y ahora viene la pregunta incómoda. Si no perteneces a ninguno de los grupos anteriores, ¿cuál es tu excusa real para no dar el salto? A continuación he recopilado 6 de ellas. Vamos a verlas en detenimiento y estate atento a ver si alguna hace clic contigo. Tengo pánico a entrar en la BIOS, tocar particiones, cargarme el Windows que ya uso o perder mis archivos para siempre. Linux es muy volátil y pende de un hilo. La realidad es que hoy en día las instalaciones están súper guiadas y son muy intuitivas. La mayoría de las distribuciones Linux orientadas al usuario se instalan muy fácilmente y vienen perfectamente guiadas con un siguiente instalar. Además, hoy día puedes probar cualquier distribución sin necesidad de instalarla sobre un disco ni machacar lo que tengas en él. No arriesgas ningún sistema operativo ni ningún fichero de los que ya puedas tener en él. Tienes múltiples opciones para probarlo, desde un pendrive arrancado en memoria en tu PC hasta utilizar virtualización, que no es más que instalar un programa en tu Windows y a través de él cargar ISOs de sistemas operativos, como quien abre un contenedor con esa distribución dentro de tu Windows. Ya puedes romper la máquina virtual entera que tu sistema anfitrión Windows no se va a ver resentido. Cero riesgo. Otra recomendación que suelo dar yo es que si tienes un segundo disco, puedes hacerte con uno de otro sistema anterior o instalarlo en tu nuevo PC para que Linux pueda ser instalado en él al margen de Windows. Es una opción bastante válida. Te vas a evitar problemas de particiones, de arranques y de Windows siendo un mal vecino intentando recuperar todo el control del disco. Sobre todo cada vez que quiera hacer una actualización. En Linux todo se hace por pantalla negra, hay que memorizar comandos o saber programar para usar el navegador o instalar una aplicación. Tiene que ver con lo anterior, pero no me cansaré de decirlo. Las distribuciones modernas orientadas al usuario vienen exclusivamente para hacerlo todo desde el interfaz gráfico. Tienes una tienda de aplicaciones que te permite con un clic instalar el software que estés buscando. Buscas en un buscador, haces clic en instalar, instalado, punto. En el día a día no tienes que tocar la consola salvo que tú quieras. En este canal me encanta practicar en la consola y ofreceros ejercicios al respecto, pero eso no quiere decir que en tu Linux tengas que utilizarla día sí, día también. De hecho, la terminal sí te diré que te da una ventaja administrativa potente y cuando sabes utilizarla es como saber hablar un idioma distinto, un idioma que va por debajo del interfaz gráfico, algo más a bajo nivel que te permite hablar con el sistema operativo de tú a tú, más directo, sin capas de abstracción gráfica. La terminal te da poder, pero no es indispensable, vas a poder trabajar sin ella 100%. La terminal no es ninguna obligación, de hecho es un poder extra que si tú quieres puedes aprender y utilizar, pero en el día a día no lo vas a tener que tocar para nada. Si no quieres usarla, no la usas. Y si quieres usarla o tienes que usarla para tu trabajo, vas a descubrir que es una puerta al sistema operativo que no habías visto antes. Te va a permitir una fluidez que no tenías desde el entorno gráfico. Quiero probar Linux, pero hay 500 distribuciones y 10 entornos distintos de escritorio. Me abrumo antes de empezar y no sé cuál elegir. La diversidad es enorme y es un precio que hay que pagar con la libertad de un sistema operativo, digamos, comunitario libre. Pero para empezar solo hay 3 distribuciones que tienes que considerar, aparta todas las demás. Y esas 3 están ahí porque se lo han ganado. Ubuntu, Linux Mint o Zorin OS si quieres que el aspecto sea exactamente igual al de Windows. Las 3 priorizan la experiencia de usuario antes que cualquier otra cosa. No busques más, no leas sobre otras distribuciones si una es mejor que otra, otras son más avanzadas, menos avanzadas.
Olvídate, empieza por una de estas tres y poco a poco irás aprendiendo. Esta fragmentación en distribuciones del sistema operativo Linux, flavors, diferentes estéticas, diferentes entornos de escritorio y demás hacen que la elección inicial del sistema operativo Linux sea algo más complicada. Mi recomendación es que no busques más, empieza con una de esas y olvídate del resto por ahora. Y una vez tienes eso claro, te dejo por aquí una serie de humor basada exclusivamente en la recomendación de la distribución de Linux más completa para el perfil de usuario que entra en una especie de ministerio ficticio llamada la ventanilla de Linux. Si quieres reírte un rato, échale un vistazo. Si algo falla o no me funciona un periférico, voy a estar completamente solo o me van a tratar mal en comunidades elitistas y tóxicas. La realidad hoy en día es que las comunidades de Linux han madurado muchísimo. La documentación que existe es abrumadora, sí, y la mayoría de los problemas comunes ya están resueltos en foros, en Reddit o en comunidades de Discord, con soluciones casi de copiar y pegar. Te reconozco que pueden existir comunidades o foros donde la experiencia haya sido muy negativa. Eso no quiere decir que todas sean iguales. Lo ideal es dar con una comunidad sana que esté por la labor de ayudar al nuevo y que acompañe a la gente en el punto en el que está de su viaje en Linux, ya sea un usuario más avanzado, con problemas más complejos, o un usuario que acaba de llegar y simplemente pregunta cómo se instala Linux. Aprovecho y te dejo caer que tenemos una comunidad muy interesante en WhatsApp y en Discord y te insto a que vengas y aprendas con nosotros. Y por último, una mención especial a la inteligencia artificial que hoy en día nos echa una mano con muchas cosas. En Linux no sabes la cantidad de problemas que puede ayudarte a resolver simplemente con un prompt en una inteligencia artificial bien tirado. Es que en Windows ya sé dónde está todo, tengo que reaprender y no tengo un fin de semana entero para dejar el PC configurado con todo lo mío. Aprender a utilizar Linux Mint o un entorno de escritorio como KDE o GNOME es cosa de una tarde. Quedarse en Windows por inercia pues implica aceptar otras cosas que no son tan positivas, por ejemplo la degradación progresiva. Anuncios en el menú de inicio, telemetría y todas las cosas que has podido escuchar sobre Windows que lo hacen. Se trata de una empresa privada y necesita datos de usuarios como tú. Permanecer en la zona de confort es cómodo, está bien, es tu pequeña burbuja, pero te estás perdiendo la soberanía de tu propio sistema operativo. Y además te digo una cosa, no hace falta migrar todo en un día, ya completamente abandonar el anterior sistema operativo y nos vamos al nuevo y que sea lo que Dios quiera. Acto de fe y con los ojos cerrados y pa'lante. No es necesario. La migración puede ser gradual. Existen mecanismos que comentaré después, como el dual boot o la instalación en discos separados. Usar Linux es de frikis, hackers o informáticos de cueva. No quiero complicarme. Probablemente lo hayas oído antes, pero Linux está en todas partes. Lleva un porcentaje altísimo de toda la infraestructura informática mundial. Servidores, la nube, Android, hasta la Steam Deck. Saber utilizar Linux te da una ventaja profesional grande y un criterio técnico enorme acerca de cómo funciona la tecnología que todos usamos a diario. Eso ya es más de lo que puede saber el ciudadano promedio. Y luego tenemos el tema de las grandes corporaciones como Apple o Microsoft. Ellos venden su hardware con su sistema operativo incluido. El fruto de que ahora tengas tanta fricción se debe a que precisamente nos han educado de esa manera, pero no tiene por qué ser la única. Si te gusta el cine, esto recuerda un poco a la pastilla roja y a la pastilla azul de Matrix, en lo que tomar una pastilla significa quedarse en tu zona de confort y la otra es salir, abrir los ojos, no ser un consumidor pasivo de las grandes corporaciones y pasar a ser el dueño real de tu ordenador, tanto del hardware como del software. Esto puede ser un incentivo, o no, también depende de ti. Y ya para cerrar, algunas cuestiones rápidas. ¿Es Linux para ti? Si perteneces a los indultados que vimos al principio, los que necesitan aplicaciones privativas, tienen hardware especializado o son gamers que dependen de juegos que no funcionan en Linux, quédate en Windows. Hoy por hoy, Linux no es tu sistema operativo principal. Ojo, vas a poder instalarlo si quieres curiosear, por supuesto, pero no te va a servir para esas otras aplicaciones. Y si no estás en ellas, 100% sí. Lo único que te detiene son esos factores que hemos visto antes. ¿Qué te estás perdiendo por no dar el salto? Pues la sensación de que tu ordenador, tu hardware y tu software vuelve a ser tuyo. Nada de alimentar servidores de datos de grandes corporaciones con tu información de uso del sistema y de Internet, nada de anuncios ni cosas que tú no pides en el menú de inicio o en cualquier otra parte, y cero actualizaciones forzadas que te reinician el trabajo en cualquier momento. A Linux también se le conoce como el principal resucitador de hardware viejo. Muchos PCs, laptops, otros dispositivos que se han quedado obsoletos con el paso del tiempo ahora pueden ser revividos con cualquier distribución de Linux adecuada al mismo. Para esto también hay mucha variedad. Cuando Microsoft dictamina que los dispositivos en los que ya no puede entrar un Windows 10 o un Windows 11 están obsoletos, Linux va detrás recogiéndolos y gentilmente ofreciéndote una alternativa para que puedan seguir teniendo una vida útil.
Vas a pasar de ser lo que es un simple consumidor de lo que ya te viene instalado a entender cómo funciona la máquina de verdad. Esto te da mucha ventaja, te dediques o no te dediques a la informática. Vale, ¿y cómo lo hago sin romper nada de lo que ya tengo? Te doy 3 posibilidades. La primera es máquinas virtuales. Con esto tienes cero riesgo. En tu sistema operativo actual instalas cualquier programa de virtualización, por ejemplo VirtualBox. Lo descargas, es una aplicación como otra cualquiera. Te instalas con él una distribución amigable. La usas 20 minutos al día, trasteas con ella un poquito. Te equivocas, borras, eliminas, no va a pasar nada. Es un contenedor que puedes destruir desde dentro si quieres. Y con esto vas a coger cierta confianza. 2. El USB Live. Con esto ya vas a probar tu propio hardware. Vas a incluir una distribución de Linux en tu pendrive utilizando Ventoy o utilizando Balena Etcher. Arrancas con el USB pinchado en tu sistema y todo el sistema operativo Linux se va a cargar en memoria. No se está instalando, no se va a instalar nada en tus discos. Y ahí vas no solo a poder utilizarlo como hemos visto en la máquina virtual, sino que vas a poder determinar hasta qué punto funciona tu hardware. Por ejemplo, si hay conectividad a través de la Wi-Fi, si funciona el sonido, si funciona el vídeo correctamente. Y luego el tercer paso, que es el que más riesgo entraña, pero que requiere algo más de investigación y de documentación previa. No es más que instalar Linux en una partición de tu disco actual en el que puedes tener ya Windows. Para esto hay que crear un gestor de arranque que te permita que arranque tanto Windows como Linux, aunque prácticamente se hace de forma automática, requiere saber lo que uno está haciendo. Yo siempre recomiendo que en lugar de instalar Linux y Windows en el mismo disco, es interesante tener un disco físico completamente aparte, instalado en tu torre, o un disco externo en tu portátil, sobre el que instales Linux. Linux siempre va a ser más permisivo con el resto de sistemas operativos y va a permitir ejecutar uno u otro en el arranque del sistema. Windows, en cambio, suele ser menos tolerante y en una actualización puede machacar el sistema de arranque y eliminar la visibilidad de cualquier otro sistema Linux que tengas en el mismo disco. Os leo en comentarios, vuestras impresiones y vuestras sugerencias son importantes para ir mejorando los vídeos del canal, y déjame un like si te ha gustado el vídeo. Eso me ayuda a seguir creando contenido de este tipo. Es verdad que hoy no ha sido tan técnico, pero hemos tocado un tema filosófico, quizás más conceptual, de algo que también puede ser interesante hablar en el canal. Con esto me despido, un saludo, cuidaros, chao.